Ah, sí, ¿verdad? Que tú también estás. Quiero compartir hoy la palabra de Dios inspirada, basada en un profeta especial en la Biblia llamado Amós. Y para poder entender un poco, ¿verdad?, la idea de cómo sale esta profecía o el porqué de la profecía, debemos entender algunos principios, algunos puntos importantes primero. Así que me permiten poder hacer un poco de historia para el contexto y después sumergirnos por completo en la profecía y tal vez algunas cosas donde podemos nosotros aprender principios prácticos para nuestra vida en el día de hoy. Amós, en algún momento dado en la historia del pueblo de Israel, después de David, después de Salomón, en algún momento dado después en esa trascendencia de reyes, el pueblo de Israel se divide en dos grandes porciones, ¿verdad? Se divide en el pueblo, se quedaron 11 tribus siendo Israel y una tribu que era la tribu de Judá. Y por eso ustedes van a ver que en algunos momentos habla en la Biblia y usted piensa que está hablando de dos pueblos de Dios, y es que en efecto hubo una división de reinos y había un reino al norte y había un reino al sur, ¿verdad? El reino del norte de alguna forma u otra representaba ese pueblo de Israel y el reino del sur, Judá. Amós es interesante porque Amós pertenecía a una villa que estaba ubicado al sur, o sea, estaba ubicado en Judá. Y Dios levantó a Amós como un profeta, pero no lo puso a profetizar al pueblo de Judá, sino que le pidió que se transportara al pueblo de Israel, a las 11 tribus del norte, para entonces compartir el mensaje. Así que ya usted ve el conflicto que de alguna manera u otra Amós tenía, porque no estaba predicándole necesariamente o profetizando a la gente de su pueblo, sino que tuvo que mudarse de lugar para entonces ir a un pueblo que tal vez lo veía hasta un poco extraño para hablar de parte de Dios y poder presentar algunos oráculos muy fuertes, unas posturas, unas profecías muy fuertes en contra del pueblo de Israel. Ahora, interesante también es que el pueblo de Israel, dicen los que estudian esta historia, que se encontraba viviendo uno de los mejores momentos en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de expansión. Estas tribus estaban viviendo un tiempo de prosperidad y bendición. Y en medio de esa prosperidad y esa bendición se levanta un profeta a dejarles saber que había algo que no estaba bien. Ahora, si usted la está pasando mal en su vida, ¿verdad? Y alguien le dice a usted, oye, estás pasando mal porque te has rebelado contra Dios y estás pecando y la consecuencia de tu pecado es que la estás pasando mal. Eso sería más fácil de digerir que alguien te dijera en tu mejor momento, aunque estás pasando un buen momento, estás mal. ¿Están conmigo, verdad? Si usted le fuera mal en su vida y usted está orando, gracias hermano, y de repente, gracias a un millón, y de repente usted descubre una palabra que dice estás mal porque estás haciendo las cosas mal, usted diría, bueno, hace sentido, ¿verdad? Déjame corregirle, porque de hecho la primera reacción que usted dice cuando le sale algo mal es ¿y qué mal he hecho yo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo he hecho malo que me acontece esto? Porque uno entiende, ¿verdad?, ese tipo de dinámica. Pero si usted está en las papas, para aquellos que nos están viendo de otros países, aquí eso significa que estás bien, que te está yendo todo muy bien. Estás en prosperidad, estás en bendición, todo lo que tú haces te sale bien. Y de repente Dios levanta a un profeta para decirte en tu mejor momento, estás mal. Puede ser que nosotros digamos, ¿y quién se cree? Sí, nosotros estamos prósperos. De hecho, nosotros estamos esperando el día de Jehová, que es el día de mayor prosperidad y de mayor bendición para nosotros. Y el pueblo en esta ocasión vivía esperando ese día especial donde el Señor derramaría mayor prosperidad, se mostraría a favor del pueblo de Israel. El pueblo de Israel también estaba en este tiempo confiando demasiado en su elección. En otras palabras, ellos sabían que eran el pueblo elegido de Dios, ellos sabían que tenían favor de Dios y de alguna forma
actuaban como si no hubiera una responsabilidad por ese favor. ¿Me entiende? Es como quien pensaba que el favor estaba garantizado por el hecho de ellos ser quienes eran. Toda esta mezcla en esa dinámica es donde Amós se levanta para predicar la palabra de Dios. Y una de las cosas que dice Amós es sumamente interesante porque él dice que el día de Jehová que ustedes esperan como día de bendición realmente será un día de calamidad, de oscuridad y de juicio. Ahora trate de usted de pensar en que usted es parte del pueblo de Israel que está recibiendo esta profecía. Culturalmente usted viene por años esperando el día del Señor como un día de prosperidad y ahora se levanta un profeta y dice, lo que ustedes vienen esperando como un día de prosperidad va a ser un día de calamidad, va a ser un día de juicio, va a ser un día muy duro para todos, muy duro para todos. Una de las cosas que el Señor recriminaba en el libro de Amós capítulo 2, versículos 6 en adelante, vamos a estar viendo algunos versos, está bien, para que ustedes puedan identificarse en la historia. No se me pierda, por favor, que estamos aquí. El libro de Amós, usted está en la iglesia Nuevo Testamento, ubicada en el barrio Santa Rosa, en Vega Alta. Son las 11:11 de la mañana y está escuchando al pastor Rafael Lisier compartir la palabra de Dios. Amén. Dice versículo 6 del libro 2, del capítulo 2 de Amós, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un pan de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Versículo 12. Mas vosotros diste a beber vino a los nazareos, versículo 12, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gravillas. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente lo librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Había un reclamo de Dios muy fuerte al pueblo de Israel. En el capítulo 4, en el versículo 1, oímos parte también de este reclamo. Quédese conmigo ahí en Amós porque vamos a estar para atrás y para adelante un poco. ¿Okay? Capítulo 4, versículo 1 dice, oíd palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, y mira lo que dice Dios, tú oprimes al pobre y quebrantas a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. El Señor estaba preocupado porque había una desconexión muy grande, y quiero que entienda conmigo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a llegar a un lugar, nosotros vamos a ir de Amós a su silla en unos cuantos segundos, ¿está bien? El problema más grande que tenía Amós, o que tenía Dios con el pueblo, era que había una separación muy grande entre la vida religiosa del pueblo y su ley moral. Era una separación demasiado grande. Y hoy el mensaje que yo quiero compartir con ustedes es cristianismo íntegro. Así se llama, cristianismo íntegro. Y la meta mía es que ustedes puedan entender que tanto nuestra vida práctica religiosa como nuestra ley moral, que es la forma en que nosotros actuamos, nos comportamos, pensamos, tratamos a los demás en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, esas dos cosas no pueden estar divorciadas. Porque si esas dos cosas están divorciadas, a Dios le molestaría mucho. Hay una razón para esto. Hay una razón de por qué Dios entiende que su pueblo no solamente debe dedicarse al culto, a la oración, a la ofrenda, a la entrega, sino que tiene que haber una armonía en la forma en que ellos se desarrollan en la sociedad.
que una persona del pueblo de Dios no debiera oprimir a los pobres. Que una persona del pueblo de Dios no debiera ser malo con los desvalidos. Y no debe ser una persona injusta en su forma de vida. Y no debe ser una persona que tiene prácticas que de alguna forma no componen o no son compatibles con el carácter de Dios. Porque la forma en que Dios lo veía es que su pueblo había sido recipiente de su bondad. Su pueblo había sido recipiente de su misericordia. Su pueblo había sido recipiente de su protección, de su favor. Dios reclama al pueblo. Capítulo 2, versículo 9. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, hablando del pueblo de Dios, cuya altura era como la altura de cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Y os conduje por el desierto 40 años para que entráis a la posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Y sigue un reclamo aún más adelante, más fuerte. El reclamo era, gente, yo lo he dado todo por ustedes. La única razón por la cual ustedes pudieron salir de Egipto, superar el desierto, entrar a una tierra donde habían ejércitos y pueblos más fuertes que ustedes, es porque yo, Jehová, lo hice. Yo les di mi favor cuando ustedes no lo merecían. Yo tuve misericordia de ustedes cuando ustedes no merecían misericordia. Cuando se enfrentaban a pueblos más fuertes, yo les daba fuerza y los vencíamos. Yo los introduje a ustedes de ser un pueblo insignificante a ser un pueblo numeroso, poderoso, próspero a esta tierra. Y una vez ustedes han llegado a esta tierra, se han olvidado de mi ley moral. Se han olvidado de ser buenos con sus hermanos. Se han olvidado de mostrar misericordia a otros como yo le he mostrado misericordia a ustedes. Se han olvidado de ser amorosos con los demás como yo he sido amoroso con ustedes. Ustedes han tomado el privilegio de conocerme y lo han tomado en poco al actuar como si no me conocieran. Me adoran como que saben que existo y viven como si yo no existiera. Eso está bien duro, ¿verdad? Y Dios empieza a hacer algo interesante. Dios empieza a hacerle recordar a sus hijos, y quiero aclarar, antes de sumergirnos en esto, que el que a usted le ocurra algo negativo no necesariamente significa que es Dios. Pero quiero aclarar también que a veces cuando hay mucho ruido a nuestro alrededor, es posible que Dios esté llamando tu atención. Si yo voy a leer estas palabras en Amós capítulo 4, versículo 6 en adelante. Amós 4, 6 en adelante. Si usted entiende que esto no es para usted, gloria a Dios. Pero si de alguna manera usted piensa que el ruido fuerte que hay alrededor suyo es porque Dios está interesado en que tú cambies tu caminar y le busques, cambies tu forma de pensar y de actuar, entonces Dios te ha traído a este lugar para hablarte directamente. Versículo 6, este es Dios hablándoles. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Sabe? Hubo hambre, y el pueblo no se volvió a Dios. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Y con todo esto no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerares y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté espadas a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros cabellos, e hice subir hedor de nuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera
te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es fuerte, ¿verdad? Muchos procesos difíciles en la historia de este pueblo tenían el propósito de que el pueblo entendiera y se volviera a Dios. ¿Cuántas veces Dios ha intentado llamar nuestra atención para que nosotros nos volvamos a Él? Pero nosotros hemos llegado a pensar que por el privilegio que tenemos de la salvación, nosotros somos tan privilegiados de tener una salvación tan grande y somos elegidos por Dios a tal punto que pensamos que nuestras acciones en esta tierra no tienen consecuencias. Y que en muchas ocasiones Dios está tratando de llamar la atención para que usted no solamente le adore, le cante, le ofrende, le sirva, sino que usted haga compatible, case una vez más su práctica religiosa y su vida moral, la forma en que usted toma decisiones. Y en muchas ocasiones Dios hará ruido alrededor con el único propósito de que usted se vuelva a Él, de que usted se arrepienta, de que usted entienda la importancia que es para Dios, de que usted actúe como un hijo de Dios. No solamente que usted adore como un hijo de Dios, pero que usted actúe como un hijo de Dios. Lastimosamente, en el cristianismo, hoy día, y no estoy hablando de nuestra iglesia por amor a Jesús, pero ¿somos cristianos o no? Sí, ¿verdad? Hoy día en el cristianismo hemos visto una actitud casi igual que tenía el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Hemos sido bendecidos por Dios, hemos sido escogidos por Él, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos llenado nuestras iglesias de adoración, hemos llenado nuestras iglesias de oración, hemos sido fieles en nuestras ofrendas y en el dar al Señor. Hemos hecho culto al Señor domingo tras domingo, pero de alguna forma hemos divorciado nuestra vida moral del servicio a Dios. Y hoy Dios está trayendo una voz de alerta, diciéndole al pueblo, es tiempo de que no solamente seas un buen adorador, de que puedas tener un buen culto, una buena vida religiosa en el Señor, sino que es tiempo de que te conviertas en la persona que Dios quiere y actúes como un hijo y una hija de Dios en este tiempo, en todas las áreas de tu vida. Es interesante. En el capítulo 5 de Amós, en el versículo 21, mira lo que dice Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos. A fuerte. Este pueblo era un pueblo que vivía no conforme al carácter de Dios, pero seguía adorando, seguía ofrendando, seguía practicando su vida cristiana religiosa. Y pensaba que por estar acercados a Dios y cantar y orar y ofrendar, pensaban que eso era suficiente para Dios como para obviar que oprimían al pobre, que eran injustos con las personas, que su carácter no era conforme al de Él, que no eran misericordiosos, que no tenían piedad, que no podían vivir de acuerdo a como Él les había enseñado, que a los más débiles los aplastaban, que no podían hacer con los demás lo que Él hizo con ellos. Y estaban equivocados. Estaban equivocados antes, estuvieron equivocados en tiempos de Jesús. Y si la iglesia piensa de la misma manera, estamos igualmente equivocados en este tiempo. Fuerte. Dile al que está a tu lado, el pastor te ama.
Aleluya. En el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 4 hay un paréntesis de Dios. Y en medio de, si usted lee del 1 al 4, al 5, al 6, lo que usted ve es juicio, 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 juicio. Dios estaba, ya había hecho, bueno, leímos, ¿no? Todo su esfuerzo de que se volvieran a Él y no ocurriera. Y había juicio, 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 juicio. Y en medio de todos esos juicios, un escrito de esperanza. Un escrito de esperanza. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios bueno. A pesar de nosotros, Él es un Dios bueno. Y en el versículo 4 del capítulo 5 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Buscadme y viviréis. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Buscar a Jehová es igual a vivir. Buscar a Jehová es igual a vivir. Pero seríamos muy ingenuos si pensáramos que buscar a Jehová aquí implica orar más, ir más al culto, dar más ofrenda, porque eso ya ellos lo hacían. Cuando usted dice yo quiero buscar de Dios, ¿qué usted está pensando? Todavía en este tiempo, para nosotros, buscar más de Dios es orar más, es leer más la Biblia, es ir más a la iglesia, es tener más comunión con el Señor, es ayunar más. Pero eso eran cosas que este pueblo ya hacía. ¿Por qué Dios diría a un pueblo que ya su vida religiosa estaba encaminada y hacían lo que se les pedía? Buscadme. A nuestro juicio y a nuestra idea, buscar a Dios, ya ellos lo estaban haciendo. Versículo 10 del capítulo 5. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibid de él carga de trigo, edificaste casa de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Yo sé que tú afliges al justo y recibes soborno, cohecho en los tribunales, y haces perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Dios estaba en ese sentido diciéndole a la iglesia, a su pueblo: tú vas a hacer muchas cosas y yo simplemente no te voy a prosperar más. Porque yo conozco, yo he visto tu oración y tu ofrenda y tu sacrificio, pero también he visto tus muchos pecados, y he visto que eres injusto con las personas, y he visto que eres una persona de carácter malo con los demás. Y en el versículo 14 Dios aclara lo que era buscadle. ¿Se acuerdan que dijo buscadme y viviréis? Versículo 14, ¿qué dice? Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Buscadme y viviréis no era ora más, entrégate más, clama más, reprende más aceite. No era eso. El reclamo era buscadme. En este contexto es igual: dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno. Dejen de hacer lo incorrecto y hagan lo que es correcto a mis ojos. Y si tú comienzas a hacer lo que es correcto, buscar a Dios es dejar de hacer lo malo. Buscar a Dios es cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Sí, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, pero también es un cambio de actos. No podemos seguir divorciados de nuestra vida religiosa y nuestra ley moral. No pueden seguir divorciadas. Necesitamos estar íntegros en ese sentido. Una persona íntegra es alguien que está completa, que no está dividida. No le falta ninguna parte. Es una persona íntegra porque no está en dos partes divididas, sino es uno.
Y nosotros no podemos tener un cristianismo íntegro si buscamos la manera de buscar a Dios en nuestra vida espiritual y tratar de buscar sentir su presencia y tener experiencias tremendas con Él y con su Espíritu Santo, mientras en nuestro diario vivir no somos buenos con la gente. No somos buenos con nuestros hermanos. No nos ocupamos uno de los otros. No tenemos amor por las demás personas. No nos importa si el que está a nuestro lado está bien o está mal después que nosotros estemos bien. Vemos la injusticia caminar por las calles y no levantamos nuestra voz, aun cuando la injusticia no sea en nuestros medios. Vemos cómo se oprime al pobre, cómo se menosprecia a personas y nosotros no decimos absolutamente nada. Y Dios está diciendo, lo siento mis hijos, pero una cosa no puede ir sin la otra. Por otro lado, si nosotros nos volviéramos unos defensores de los pobres y de las injusticias y levantáramos nuestra voz en todas las plazas, pero no buscamos al Señor en nuestros cultos, en nuestro diario vivir y estamos llenos del Espíritu Santo, es igualmente vano. Es igualmente vano. Una cosa no puede ir divorciada de la otra. Debe ser íntegro, debe ser completo, debe ser una sola cosa. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Moral es perteneciente a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, en función de su vida individual y sobre todo unos con otros o colectiva. Eso es moral, nuestra ley moral, cómo nos comportamos unos con otros. Es tan importante para Dios porque Dios está mirando cómo Él se ha comportado contigo y Él tiene la esperanza de que tú te comportes con los demás de la misma manera. Usted sabía eso, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Se lo voy a repetir. ¿Con cuánto Dios ha sido misericordioso? Dios espera que tú seas misericordioso con los demás. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Dios espera que usted muestre amor a los demás. ¿Con cuánto Dios ha tenido paciencia? Tengo que bajarme rápido porque está la gente tirando fotos para los stickers. No le voy a dar dos o tres por ahí que lo que están esperando es que yo haga un mal movimiento para... Paciencia. Dios espera que usted tenga paciencia con los demás. No sienta bien a Dios que nosotros, que hemos sido recipientes de amor, de bondad, de misericordia, de paciencia, de piedad, de Dios darnos cosas que no merece. ¿Usted se cree que todo lo que usted tiene se lo merece? No se lo merece, pero Dios te lo ha dado como quiera. Todas esas cosas que Dios nos ha dado y Él está esperando, yo me imagino esperando emocionado, diciendo, vamos a ver cómo Él reacciona. Y usted sale después de haber recibido todo eso, a ser injusto con los demás, a ser malo con los demás, a maltratar a las personas, a ser impaciente. Hello. Y ellos dicen, después van a venir a orar, a adorar, a cantar. No cante. Yo no lo voy a recibir. Búscame para que vivas. En otras palabras, haz lo bueno y no lo malo. Sé bueno con la gente. Tremendo. Sé bueno con las personas. Trata de reflejar el carácter de Cristo en tu diario vivir. Esto no es fácil. Si fuera fácil, no es fácil. Pero lo que no podemos hacer es creernos la última Coca-Cola del desierto por la gracia salvadora que hemos disfrutado y pensar que eso nos exime de la responsabilidad moral en este mundo. Yo tengo hermanos en la fe, amigos, que en muchas ocasiones me entero, otras no. Me he dado cuenta a veces de la necesidad que pasan y cuando tocan la puerta
como me dijo una pastora en estos días que le estábamos hablando de su próxima responsabilidad, me dijo, no es que yo te diga que sí, ¿está bien? Es que yo no puedo decirte que no. Qué bello, ¿verdad? No es sí lo que te estoy diciendo, es que no puedo decirte no. A veces yo me siento así con Dios. Cuando Dios me dice, bendice a esta persona, yo digo, no te voy a decir que sí, pero como no puedo decirte que no, trata bien, ten misericordia, perdona. Todas estas cosas que a veces nosotros lidiamos en nuestro interior. ¿Cómo? ¿Con qué cara nos presentamos nosotros delante de Dios a decirle no al Dios que nos lo ha dado todo sin merecerlo? ¿Cómo lo hacemos? Y sentirnos bien y sentirnos contentos con la práctica del cristianismo que hemos creado. ¿Cómo lo logramos? Hoy es una voz de alerta. La voz de alerta es: no te sientas cómodo, no estás bien, no estás bien. Puede orar todo lo que quiera, puede ayunar todo lo que quiera, puede hablar todas las lenguas que quiera, y si no tienes amor, de nada te sirve, nada eres, no vas a lograr nada. Quiero finalizar porque esto está complicado, ¿está bien? Lo admito. Este pastor no viene a predicar en 3 domingos y cuando viene. ¿Qué se cree este pastor? Voy a darle un último verso. Por favor, Ujieres, ábreme en esta puerta y yo salgo hoy por aquí. No, es que este mensaje a mí me rompió por dentro. Me rompió por dentro. Y créanme, yo lo estoy compartiendo con la mejor de la gracia que Dios me ha dado, pero yo he sido roto por este mensaje, muy confrontado. Y después de haberlo digerido, en muchas ocasiones me sentí hasta muy avergonzado. Porque yo decía, caramba, cuántas oportunidades yo he tenido para hacer bien a otros y lo he obviado. ¿Cómo te sentirás tú, Señor, en la eternidad? Después de que yo perdonaste tan grande deuda sobre la vida mía y ando yo persiguiendo a aquellos deudores. ¿Se acuerdan de esa historia en el Nuevo Testamento? De aquel hombre que se le perdonó tantas cosas importantes, pero no podía él perdonar a sus hermanos. Mateo capítulo 23 en adelante, no es diferente nuestro Dios hoy, ¿sabe? Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Esa era su postura en tiempos de Amós y es su postura ahora en el Nuevo Testamento. Emmanuel, Dios con nosotros, las palabras que habló. Su mayor problema con este grupo de personas llamadas fariseos era precisamente el divorcio que había entre su práctica religiosa y su ley moral. Eso a él no le hacía bien, él no se sentía cómodo con eso. Porque daban una apariencia de que las cosas estaban bien, pero su práctica no era una práctica que de alguna forma u otra honraba a Dios. Y Jesús quería dejar claro que tanto una cosa es importante para Dios como la otra. Que Dios no solamente ve cómo nosotros actuamos o cómo nosotros nos comportamos delante de Él, con Él, sino que Él también ve cómo nosotros nos comportamos unos con otros. Y Él espera que usted se comporte con los demás como Él se ha comportado con usted. Qué reto, ¿verdad? Qué reto. ¿Tú sabes por qué? Y soy bien honesto. Algo que me ha ayudado a poder mantener mi vida en el ministerio con gozo, con alegría y avanzando, es que yo me he prohibido no perdonar. Yo no sé si lo dije bien, sonó raro. ¿Se entendió? Yo me he prohibido no perdonar. Y eso es una bendición porque si alguien me ofende, está perdonado, antes no tiene ni que pedir perdón. No tiene que hacerlo. Está perdonado. Porque yo me he prohibido no vivir con rencor, con amargura en mi corazón. Me he prohibido, me he dicho, Rafi, la única forma en que tú puedes vivir y terminar esta vida con gozo es si perdonas siempre. Y tú sabes que me ha ayudado en cada faceta de mi vida. Nadie tiene que pedirme perdón. Mis hijas no me tienen que pedir perdón. Mi esposa no me tiene que pedir perdón. Mis hermanos en la fe no me tienen que pedir perdón. Mis compañeros no me tienen que pedir perdón. Si alguien me ofende, está perdonado ya. Y usted dice,
¿cómo puede este hombre vivir así? Yo solamente recuerdo una cosa. ¿Cómo ha sido Dios conmigo? Y cuando yo recuerdo cómo ha sido y cómo es Dios conmigo, no le puedo decir que no. No le puedo decir que no. Y sabe, lo interesante de esto es que si tú eres real y genuino, no tienes que mirar muy para atrás para encontrar los momentos en que Dios te ha perdonado. Algunos de nosotros remitimos nuestro pensamiento de perdón al día en que nos convertimos. Pero si esta mañana Dios te perdonó. Dios te ha perdonado tantas veces. Y si tú vives con ese pensamiento y eres inspirado, no en quién se lo merece y quién no, ni siquiera en tu propia persona o bienestar, sino inspirado en cómo Dios ha sido contigo, es la mejor motivación para tú mantenerte firme haciendo lo que Dios pide. Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Lo leemos? No, están conmigo, ¿verdad? No se vaya nadie. Estamos terminando, este es el último verso. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. ¿Lo vieron, verdad? Espiritual, vida moral. Jesús dijo, no, las dos tienen que ser hechas al igual. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ese es uno de mis versos favoritos. ¿Sabe lo que significa, verdad? ¿Alguien puede interpretar ese verso para usted mismo? Le voy a decir la versión Rafael Liciel. Déjate de changuerías y presta atención a lo más importante. Ese es ese verso. No sea chango, no sea changa y presta atención a lo más importante. Eso es ese verso. No pierdas el tiempo en boberías y presta atención a lo más importante. Rafael Liciel 2024. Esta es la versión. Eso es lo que dices. Anyways. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mira lo que dice. Ustedes limpian lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vamos a cantar al Señor. Vamos a orar y vamos a robar. No te robe la luz. No te robe el agua. No robe. ¿Entienden lo importante de esto? Vamos a ser injustos con nuestros compañeros de trabajo. Vamos a ser injustos con nuestros familiares. Pero vamos a adorar al Señor. No vamos a perdonar a nuestros hermanos en la fe. Vamos a ser malcriados con nuestros hermanos. Les vamos a tratar mal, pero vamos a diezmar. Cristianismo íntegro. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dice fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Ves que son dos cosas? No es una, ni la otra, o una o la otra. Dios quiere limpiarte por fuera, sí. Dios quiere limpiarte por dentro. Dios quiere limpiarte por dentro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros branqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís,
si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Gloria a Dios que esto fue a los fariseos, no a nosotros. Pero el principio está ahí. El principio está ahí. ¿Es incómodo? Créanme, es incómodo. Predicarlo no es bombito al pitcher. Recibirlo peor todavía. Pero es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Me niego con toda mi alma, mi corazón. Me niego a ver una iglesia que se anima en los cultos, que bendice a Dios, que honra a Dios, generosa para con la obra de Dios. Una iglesia que ama estar en el templo y que ama los cultos y la presencia de Dios y las oraciones. Me niego a vivir una vida de iglesia así, a la vez que somos malos con las personas, a la vez que somos injustos con los demás, a la vez que vemos la opresión en el mundo y no decimos absolutamente nada, a la vez que somos malos con las personas que están a nuestro alrededor, malcriados con la gente que debemos de amar, injustos con las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, y seguimos buscando colar cualquier tontería para no atender los verdaderos problemas que tenemos en el corazón. Me niego a eso. Porque Dios no nos llamó a ser una comunidad que ora mucho solamente. Nos llamó a ser una comunidad de fe activa, cuya oración transforma el corazón del hombre y lo hace parecerse más a Jesús de Nazaret. Y esa debe ser la meta de todos nosotros en el Evangelio. Que morir a nuestro yo y que sea el carácter de Cristo que sea formado en nuestra vida. Aleluya. Y que cada día podamos parecernos más a Él. Y podamos amar a la gente, perdonar a las personas, ser justos con los demás, poder hacer el bien en el mundo que nos ha tocado vivir, sin importar lo que la gente pueda hacer a nosotros, aunque eso signifique crucifixión. Pero si implica la verdad que estar delante de la presencia de Dios solamente es una rutina y una costumbre que hago para poder sentirme bien conmigo mismo, pero que poca transformación tiene en mi vida, en mi actitud y en mi estado de ánimo y en la forma en que tomo decisiones y cómo pienso y cómo hablo, entonces nosotros no somos cristianos íntegros. Y yo no quiero vivir así para mi Dios. Yo no quiero vivir así para mi Dios. Si mi vida fuera un frasco de perfume junto con el perfume adentro, y yo pudiera quebrar ese vaso de alabastro, ese perfume a los pies del maestro, temo que tal vez muchos de nosotros pudiéramos romper un vaso muy caro, pero no saldría perfume de adentro. Y yo oro a Dios que mi vida sea un reflejo de su amor para el mundo que Dios me ha puesto. Yo oro a Dios que mi caminar, que mi pensar, que mi hablar, aún con mis imperfecciones, pueda de alguna manera u otra reflejar al mundo que Dios es real. Yo quiero ser como Él ha sido conmigo. Orando que esa práctica de buscarle, de estar en Él, de estar en el culto, de orar, de dar, de ofrendar, de darle mi adoración al Señor, mi devoción cada día, más mi intento esforzado e intencional de ser como Él en cada área, produzca poco a poco en mí un perfume que sea digno de ser derramado cuando me encuentre con el Maestro algún día. Yo quiero derramar mi vida delante de Él y que Él pueda oler olor fragante delante de su presencia. Me aterra llegar al lugar donde está el Maestro, rendirme a sus pies y que el Señor tenga que decirme: apártate de mí, hacedor de maldad, yo no te conozco. Me aterra. Y hoy el Señor ha llegado a la iglesia con su voz profética para levantar bandera y dejarte saber
Que puede ser que estés bien, que puede ser que estés en prosperidad, que puede ser que todo en la vida esté ordenada, que puede ser que tengas una vida espiritual activa y práctica religiosa intachable, pero Dios está interesado en que tú cases tu vida moral con tu práctica cristiana. Dios está interesado que seas como Él. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol, así como yo imito a Cristo. Era un plan de vida ser como el Maestro Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo actúo con los desvalidos? ¿Cómo actúo con los pobres? ¿Cómo actúo con las personas que tal vez nunca me pudieran dar nada a cambio, retorno? ¿Cómo soy con los demás? ¿Cómo soy con mis hijos? ¿Cómo soy con mi esposa? ¿Cómo soy con mis compañeros? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Qué principios me definen? Yo oro al Señor y sueño con que el día en que yo le vea, yo pueda decirle al Señor: yo oro que yo haya hecho lo mejor que está en mis manos para ser un digno representante tuyo en la tierra, Señor. Yo sé que me faltó mucho por ser como tú, pero yo intenté cada día dar lo mejor de mí para parecerme a ti, Señor. Me gustaría que estuvieras puesto en pie en esta mañana. Si tú has escuchado hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Porque hoy Dios, en medio de todo este mensaje tan complicado, hubo una voz de esperanza. ¿Se acuerdan? La voz decía: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. La vida está en buscar al Señor. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Él. Yo quiero que me importe lo que a Él le importa. Yo quiero darme como Él se dio. Yo quiero amar como Él me ha amado. No ponga este proceso en términos muy lejanos. Y a veces hablamos en términos tan generales que las palabras significan poca cosa en nuestro corazón. Dios amó al mundo, es general. Dios te amó a ti hoy. Yo quiero amar como el Señor me ama hoy. Yo agradezco que Él haya amado al mundo y me haya salvado. Pero Él me ha amado tanto hoy. Él me amó tanto ayer. Él fue tan misericordioso conmigo esta semana. Mostró piedad, misericordia, cuidado. Yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él ha sido conmigo. Si no puede recordar todos los versos de la Biblia que hablan del carácter de Jesús, simplemente recuerda cómo Él ha sido contigo. Y si tu vida no está compatible, tu vida con los demás no es compatible con cómo Él es contigo, entonces tú necesitas casarte una vez más. Tu vida cristiana y tu vida moral tienen que estar en armonía. Tienen que estar en armonía. Y esta mañana yo le decía al Señor: úneme, pega los pedazos, porque siento que a veces no lo logro, Señor. En mi llamado personal, en mi casa, le decía al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, Dios. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Menguar para que tú crezcas en mí, Señor. Morir para ver tu carácter formado en mi vida. Eso es lo que yo anhelo, Señor. Y me gustaría orar hoy por personas que sienten igual, sienten el deseo de decirle al Señor: Señor, yo pienso que yo no soy con los demás como tú eres conmigo. Y yo necesito unir, Señor, ambas cosas, Dios. Yo necesito unir ambas cosas. Tal vez lo que te hace falta es orar más, porque ya tienes algo.
Tal vez eres bueno con las personas, tratas a los demás como Jesús te trató y necesitas levantar tu vida espiritual. Pero tal vez tu vida espiritual está bien, pero necesitas de alguna forma u otra ser más como Jesús es contigo. Y si tú estás aquí hoy y has escuchado la voz de Dios, me gustaría orar por ti. Si puedes venir al frente, por favor, quien sea, así sea una persona. Así sea una persona. Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros en nuestro servicio de adoración. Te animamos a que puedas dejar tu comentario, saber cómo este mensaje fue de bendición para tu vida. Recuerda también compartir este mensaje para que pueda llegar a cuantas vidas posible sea. Y sobre todo te esperamos la próxima semana en nuestro servicio de adoración en línea. Bendiciones.